presenta mucho en los paladares, o también se presenta también en la mandíbula. Yo lo he visto mucho en pacientes, por ejemplo, en San Andrés. Yo voy a San Andrés a hacer cirugías, he visto mucho paciente de raza negra que tiene mucho torus linguales. Es tanto el torus lingual que puede llegar a sellar el piso de la boca, ¿sí? De lo grande. Una vez tuve una paciente que tenía torus vestibular. La paciente era así, con el torus tan grande que tenía, ¿sí? Eso se quita con fresa, se va quitando, se va alisando. Lo mismo sucede aquí con estos. Se hace una incisión de ese tipo, se levanta el colgado. Acuérdense que la palatina va a pasar por aquí, entonces no la voy a cortar, abro y puedo quitar el paladar. Eso lo vamos a ver en cirugía de prótesis de reprotesis. ¿Entendido? Bien. Entre este señor, Carl von Entenbach, Langer, ¿sí? Alemán. Ustedes, algunos de ustedes, no, ustedes están muy pelados, ¿vieron alguna vez Scarface? Que es un tipo que tenía un cortada aquí, ¿sí? Era Al Pacino, si no estoy mal. Sí. Una cortada aquí, en esa parte de aquí. Y ahí le quedaba la cicatriz siempre. Por eso lo llamaban Scarface. Y fue básicamente porque la cicatriz que le hicieron, o el corte que le hicieron, se lo hicieron en contra de las líneas de expresión facial. Cuando ustedes van al cirujano plástico a que le hagan cirugías, espero que no la vayan a hacer nunca, ¿sí? Cirugías que no están en la cara, ¿sí? Todas esas cosas. ¿Sí? Ellos van a hacer los cortes específicamente donde son las líneas de expresión facial o líneas de Langer, se llama. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una hemimaxilectomía, pero no puedo llegar y cortarlo aquí, sacarlo. Entonces tengo que hacer una incisión de tal forma que sea lo más estética posible. ¿Y cómo es? Por ejemplo, una hemimaxilectomía, o sea, quitarle el maxilar, la mitad del maxilar. Le hago una incisión aquí, me voy aquí alrededor y bajo por aquí, por el filtro labial. Levanto todo esto, saco el maxilar y vuelvo y la coloco. Entonces la cicatriz le va a quedar aquí. Y se va a mimetizar con el surco nasogeniano, se va a mimetizar con el ala de la nariz y se va a mimetizar con esta parte de la nariz. O sea, no va a quedar tan expuesta esa raíz, esa cicatriz. ¿Entendido? Por ejemplo, voy a hacer una incisión cuando hago cirugía ortognática, pacientes que son verbos o son retrógnatos, ¿sí? A veces es necesario colocarle unos tornillos. Entonces no se puede llegar y colocárselos aquí así. Entonces le hago una pequeña incisión aquí abajo. De tal forma que se mimetice con el ángulo de la mandíbula. Y por ahí tiene la forma del ángulo de la mandíbula directamente y de los músculos que están ahí. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura de malar y piso de órbita, pues le hago una incisión en ese sector, de esta forma, curvilínea. ¿Para qué? El músculo orbicular de los párpados es curvilíneo. Entonces estoy siguiendo las mismas líneas del músculo. ¿Sí? Aquí, a veces necesito la frontocigomática. Entonces le hago una incisión aquí en ese sector, donde se va a mimetizar esas lágrimas. No se va a notar. A veces tengo que hacer drenaje de abscesos submandibulares. Entonces tengo que hacerle un corte aquí abajo para drenar ese absceso, sacar toda la pus por él y lo saco por este lado. Y no se le va a notar al paciente. Siempre tratando de llevar las líneas de expresión facial. ¿Entendido? Sí, Entonces, recuérdense este nombre, Carl von Entenbach Langer. Fue el que se puso a revisar todas esas expresiones faciales. ¿Ok? Dime. Digamos, como en ese caso, la que está como número 4, no, la más arriba.
¿Esta o esta? No, la que está arriba del 4. ¿Esta? Digamos, al hacer el corte ahí uno puede, digamos, por los nervios, o digamos, por el, ¿qué? Por el supraorbitario. Sí. Sí, aquí también, supraorbitario. Sí, no, pero es que cuando uno hace el corte, los cortes se hacen por capas o por planos. ¿Sí? Entonces empiezas piel, luego viene un tejido que es adiposo, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que es como mucoso, y posteriormente ya estás llegando donde está el intraorbitario que está aquí y comienzas a separar. No lo cortas, sino lo separas nomás. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, y ahí sí ya viene la parte donde está la entrada del nervio. Pero eso es ya más de tipo técnicas, es lo mismo que el mentonero. Tú no vas a llegar y cortar el mentonero, sino te vas a hacer un lado. Aquí lo vamos a hacer sobre esto, pero teniendo cuidado con el supraorbital. Lo mismo aquí, con el intraorbital. Ahorita les voy a explicar mejor esos planos. Del 6, el corte de la nariz y el 7 también solo se hace un corte de un brazo. Todos los cortes que hagamos aquí en cara, siempre vamos a empezar piel, tejido celular subcutáneo, que es la grasa, ¿sí? Posteriormente llegamos al músculo. Ese músculo también lo vamos cortando teniendo en cuenta la anatómica. Normalmente por aquí no pasa ningún nervio que podamos, un nervio grande que podamos romper. Entonces se hace piel, tejido celular subcutáneo, músculo y vamos separando hasta llegar al hueso. ¿Sí? Haga clic, corre porque para registrar la operación. ¿Sí? Siempre tenemos que ser piel, tejido celular subcutáneo, músculo, llegamos al hueso. Siempre. No el corte completo, sino de a poquitos. Bueno, eso que ustedes ven aquí, este cuadro, que es tiene muchas cosas, pero aquí les va a decir los tiempos operatorios en cirugía, incisiones y diéresis. O diéresis. Aquí les va a decir cuál es el tipo de incisión que deben hacer, por ejemplo, para incisiones palatinas. Aquí les va a decir qué inserciones van a quitar, cuáles son los tipos de inserciones, aquí cuáles son los requisitos para cada una de esas incisiones, qué tipo de bisturí puedo utilizar, ¿sí? Como el bisturí eléctrico y todas las cosas aquí. Es decir, qué incisión, lecciones de tejidos blandos, tales, en forma de H, de Y, de T, un montón de incisiones que puedo utilizar para los tejidos. Aquí no lo voy a explicar, ustedes en el computador lo van a ver mejor, para que lo lean, lo estudien, lo revisen, para que sepan cómo son las partes de incisiones. ¿Entendido? Bueno. ¿Listo? Ya nos pasamos otro paso, que es el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, tratamiento de la cavidad, y voy a pasarme a las suturas. ¿Bien? Asepsia antiséptica que la vimos, anestesia que ya la vamos a ver, pues ahorita no, pero la vamos a ver, ¿correcto? Pasamos a incisión, que es lo que acabamos de ver, formación de colgajos y tipos de incisión y colgajos que podemos hacer, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos a saltar hasta la terminación del procedimiento quirúrgico en sí, que se llama sutura, que es la maniobra que tiene por objeto reunir los tejidos separados por la incisión o por traumatismos diversos. ¿Sí? Se cortó, se cortó el panorámico y se volvió nada a la cara, pues hay que suturarse. ¿Entendido? Bien. Aquí está la sutura. Y listo. Perdónenme, es que llevo 2 horas diciendo lo mismo. Entonces, me disculpan, sí. Entonces, vamos a utilizar lo que se llaman los hilos de sutura. Los hilos de sutura pueden ser de 2 tipos. No absorbibles y absorbibles. Voy a ver, los no absorbibles quiere decir que el cuerpo no los mete
metaboliza, sino me toca quitarlo. ¿Entendido? Que es el que normalmente utilizamos nosotros en cirugía oral, el de retirar los puntos después de los 8 o 10 días. ¿Vamos? Puede ser de este origen vegetal, animal, mineral y sintético. De origen vegetal tenemos el hilo de algodón o el lino. Bien, el animal puede ser seda, el gusano de seda. El mineral, acero quirúrgico. Eso se utiliza mucho en cirugía general cuando necesita mucha tensión. Los músculos son demasiado tensionantes, por ejemplo aquí en el tórax y en el abdomen utilizan son unas grapas que se utilizan para que no vaya a soltarse. Estas grapas las utilizamos también en cirugía cuando tenemos fracturas de mandíbula, utilizamos el alambre para hacer osteosíntesis alámbrica, ¿sí? Cierre de hueso por alambre, ya no lo utilizamos, utilizamos placas. Y en boca, pues obviamente un alambre aquí en la mucosa es como creo que le incomoda un poco al paciente. Y lo otro sintético, por ejemplo el nylon, el poliéster, el polipropileno, son hilos de sutura que son sintéticos, que no se reabsorben y son muy buenos para la parte de sutura. Estos me gusta usarlos mucho en piel, los sintéticos no absorbibles. ¿Entendido? Bien. Animal, vegetal, mineral y sintéticos, no absorbibles. Y los otros son suturas absorbibles. Quiere decir que el cuerpo los metaboliza y no necesitan retirarlos, sino ellos se sueltan solos. Por ejemplo, cuando suturamos por planos, ¿recuerda que les dije piel, tejido celular subcutáneo, músculo? A veces en el músculo utilizamos hilos de sutura no absorbibles, lo mismo en el tejido celular subcutáneo, porque no los puedo quitar posteriormente. Entonces, son absorbibles. Son de origen animal y sintético. Ese cálculo no quiere decir que viene del gato, viene del camello, los pelos de camello, ¿sí? Ahí fue que donde lo sacaron, pero lo llamaron cálculos simples y crónicos. Esto depende del tiempo en el cual se puede reabsorber. El simple se reabsorbe mucho más rápido que el crónico, ¿sí? Entonces yo quiero dejarlo por lo menos 15 días, entonces le puedo colocar simple. Y lo quiero dejar más tiempo, le puedo dejar en cromado. Lo mismo sucede con los sintéticos. Cada uno de estos me va a dar un tiempo específico para que se reabsorba. Puede durar 15, 20 días en reabsorberse. A mí me gusta dejarles en boca, si el paciente no tiene que viajar, porque a veces llega, que viene de España, entonces que se van en 6 días, pues le dejo el absorbible para que se les caigan allá. Pero de preferencia yo prefiero quitarle los puntos sociales de los no absorbibles para que a los 8 días yo se los va a controlar y quitar. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. También es importante que sepan que estos hilos de sutura absorbibles no se colocan en cara o en piel. ¿Sí? Los hilos absorbibles no se deben colocar en piel, cualquier parte. Se coloca la seda, se coloca el nylon, se coloca lo que ustedes quieran menos absorbibles. ¿Entendido? ¿Por qué razón? Porque eso produce una reacción química que puede irritar la piel y le queda una cicatriz mucho mayor. ¿Entendido? Estos hilos de sutura también pueden ser de tipo monofilamento o multifilamento. Aquí tenemos un multifilamento, miren, son punticos de sutura, hilos de sutura pequeñitos que nos va a dar mucha más fuerza, son mucho más duros, más fuertes estos hilos de sutura que esto que es uno solo. ¿Se dan cuenta? La única diferencia que existe es que este absorbe mucho más placa bacteriana que este. ¿Correcto? Pero si necesito una buena fuerza, te coloco el de multifilamento. Si necesito poca fuerza, que no necesito tener demasiada tracción, te coloco uno de monofilamento. ¿Entendido? Y esto es lo que
lo que normalmente utilizamos, que se llama, esas son las pinzas porta agujas. Así se llaman, porta agujas. ¿Y sirven para qué? Para las agujas. Hay otras pinzas que se llaman las Kelly, las Mosquito, la Adson, todas esas no se utilizan para suturar. Las que se utilizan son porta agujas. Después veremos cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y existen dos tipos de hilos de sutura, uno traumático y otro atraumático. Este ya no se utiliza. Pues normalmente no se utiliza. Hay algunos que, si ustedes lo quieren utilizar, lo pueden utilizar aquí en la facultad para las prácticas. Pero en boca ya no se utiliza, o en cara. Que era que uno enhebraba el hilo y pasaba esos dos hilos por este hueco y salía. Entonces quedaba mucho más traumatizado porque es mucho más grueso. ¿Sí? Entonces se utiliza ese que ya viene, la aguja y el hilo unidos, se llama atraumático. Bien. ¿Hasta aquí todo normal? ¿Estoy aburrido hoy? No. Sí. Los calibres. ¿Se han escuchado que los hilos de sutura a veces les dicen 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros? ¿Qué quiere decir eso? Entre más ceros tenga, más delgado es. Entre más ceros tenga, más delgado es. Aquí tenemos un 1, que no tiene ningún cero, que es una cabeza. El 2 ceros es más delgado. El 3 ceros es el que muchas veces utilizamos en odontología, algunas veces. Después viene el 4 ceros, que es mucho más delgado. 5 ceros, 6 ceros, 8 ceros, hay hasta 16 ceros, que es más delgado que un cabello. Se utiliza en cirugías oculares o microcirugías. ¿Sí? Eso no lo vamos a usar nosotros ahora. Lo que vamos a utilizar son, normalmente en boca y en cara utilizamos 6, 5, 4 o 3 ceros. ¿Bien? Y la aguja es de esta forma. Las agujas que utilizamos en boca normalmente son curvas. Hay unas de diferentes tamaños, de diferentes diámetros. Nosotros vamos a hacer de un diámetro pequeño o menor, que hay unas que son muy gruesas, muy grandes, pues las utilizan más en cirugía general. No es por la niña, sino... Esos son los tipos de sutura, miren. Y las suturas, en la barra de las suturas, miren lo que van a ver. Van a ver 4 ceros, el tipo de aguja o punta de aguja, el carril, la forma del hilo, la longitud del hilo, el material en que está hecho. ¿De acuerdo? Ahí en esa cosita esa que ustedes ven ahí, Saca la información. aquí, van a encontrar ustedes qué aguja es redonda o semicircular. ¿Sí? Aquí van a ver ustedes cuál es el tamaño el largo del hilo. Aquí van a ver ustedes si es 3 o 4 ceros. No lo alcanzo a ver aquí. 3, 4 ceros. Si es absorbible o no es absorbible. Aquí van a encontrar ustedes en este sector de aquí un puntico. Hay unos que vienen un puntico, quiere decir que la aguja es redondeada. La punta es común y corriente, pero la aguja en sí es redondeada. Hay otras que vienen de esta forma, que parece un triángulo. Unas que vienen de esta forma y otras que vienen de esta forma, que son cortantes, se llaman cortantes. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que vaya a suturar, yo puedo utilizar una redonda, que es mucho más difícil de meter, pero no me va a rasgar el tejido. Hay otras que las cortantes que me va a entrar mucho más fácil, pero tengo el peligro que se me pueda rasgar el tejido. ¿Entendido? Bien, de aquí en adelante, hoy van a cambiar el chip. Y cómo coger las pinzas, las tijeras, portagujas, todo. Ustedes normalmente lo que hacen, ¿alguien tiene unas tijeras ahí?
¿Casualidad? Gracias. Gracias. Todas las tijeras así, ¿sí o no? ¿Ven? Normalmente. Así las coge mi nieto, que tiene 9 años. A partir de hoy, ustedes van a coger las tijeras, las pinzas, todo el instrumental de diferente forma. Van a utilizar el dedo anular, aquí, el dedo del corazón acá, el índice aquí enfrente y el pulgar acá. Esta es la forma para obtener así como aparece acá. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Por qué razón? Porque si yo llevo la pinza aquí así, la tijera o la pinza es la que me lleva a mí. ¿Sí? Si yo la coloco de esta forma, yo soy el que llevo la pinza. Miguelito es el que lleva la pinza. ¿Sí? No la tijera así. Yo la puedo llevar para todos los lados. Con esta, un camarón. Entonces, de aquí en adelante, así me demanden y todas las cosas. Cuando yo los vea cogiendo las pinzas así, van a recibir un golpe. Pregúntenle a los de los otros grupos anteriores. Van a ver que todos tienen como un morado aquí. Entonces, cuando lo haga, lo digo en voz alta, ti, cogía uno, pan, le pego. De tal forma que si me demandan, pues en el juzgado sepan qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Entendido? De aquí en adelante me van a coger las pinzas así. Hay 3 formas de coger las pinzas. Bueno, 4. Una es esa ya no la vamos a lanzar. 2, puedo utilizar estos 3 dedos nomás. ¿Sí ven? Así. ¿Sí? Las pinzas, las tijeras, las agujas, todo de esa forma. Una. La otra es la que les acabo de decir. ¿Sí? Y hay otra que no necesitan meter ustedes la mano, sino solamente con esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estas son tuyas. Gracias. Entonces, años trajeron palomitas de maíz. Aquí viene esto, va a ser rápido, pero para que lo revisen. ¿Bien cómo están? Voy a repetirlo. ¿Sí vieron? Esa es la forma como quiero, esa es elegante. Los cirujanos. ¿De acuerdo? Bien. O la otra forma es esta. ¿Sí ven que no la utiliza? No mete los dedos dentro de la pinza. Otra vez. Para ese efecto vamos a poner la mano en esta posición, colocamos la primera anilla sobre los 3 dedos y la otra la colocamos sobre el pulgar. Cerramos y sujetamos. Espero que sí. ¿Sí vieron? Cualquiera de las dos que utilicen o de las 3 que les expliqué lo pueden hacer. Cerramos y sujetamos. Espero que sí. Bien. Ahora vamos a practicar eso solamente de práctica. Pero hay arcoíno, es de práctica. Vamos a ver cuál de las 3 le quedan mejor a usted. La única es esta de aquí, nada. Esa no. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo sucede con las suturas, que las suturas, igual que las incisiones, siempre tienen que tener unas características. Esas características son: debe comenzar a suturar por los puntos anatómicos conocidos. Cuando hace una incisión, uno tiene que saber, tiene siempre que pensar en la sutura antes que la incisión. Tengo que suturar, ¿cómo voy a suturar esto? Ahora yo lo voy a suturar de tal forma, entonces ya sé cómo voy a hacer la incisión. Siempre hay que pensar primero en la sutura y después en la incisión. Se deben eliminar los espacios muertos, se debe eliminar la tensión de la herida y
y los bordes deben quedar ligeramente vertidos. ¿Por qué? ¿Sabe qué es vertido? ¿Invertido? ¿Qué es vertido? ¿Por qué deben quedar así? Para la... ¿Cómo dijo? Porque se absorben un poquito. Porque hay una retracción cicatrizal. Entonces, si yo los dejo así, cuando haya la retracción, obviamente no así, ¿sí? Si queden ligeramente vertidos, cuando haya una cicatrización, cuando haya contracción cicatrizal, llega yo y me quedo otra vez en posición. ¿Entendido? Por eso hay que jalarlo. Y los espacios muertos. Voy a mostrarles una diapositiva, una cosa que se pasan lo que llamo los espacios muertos. Aquí tenemos la piel, tejido celular subcutáneo y músculo. ¿Sí? Yo no puedo llegar, sí se puede, pero no se debe, suturar aquí y ya. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar un hueco. Y este hueco me puede, como está lleno de sangre, se me puede infectar, o se me puede abrir la herida, o se me puede producir un defecto en esa herida. Bien, entonces lo que se hace es que se sutura de adentro. Ya primero hicimos piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Y vuelvo a suturar músculo, tejido celular subcutáneo y piel. ¿Entendido? Ya se los voy a mostrar. No tiene que ver con boca, pero es igual que la técnica. No tiene que ver con boca. Abren. Siguen abriendo. Miren que por capas, ¿sí se dan cuenta? Llegan allá donde está el músculo, abren el músculo. Llegan al periósteo, ahí está el hueso. ¿Correcto? Ya vieron el campo quirúrgico. Bueno, ahí le colocan unas cosas para sostenerlo. Las placas, tornillos, eso se llama osteosíntesis rígida. Listo, y ahora, que viene lo que me interesa a mí, no eso, es que viene a suturar por, miren, músculo, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, ¿correcto? Y luego la piel. Esos son los planos que debemos suturar. Por lo que es, porque me pareció como... ¿Entendido? O sea, llegué, hice la cirugía, llegué hasta el fondo, tengo que hacer la cirugía. Después vengo de adentro hacia afuera suturando. Todas las estructuras anatómicas vuelvo a colocarlas en su posición. ¿Entendido ahora sí? Sí, señor. Cuando les hablo de los puntos anatómicos para poder suturar, ¿qué es esto? Si yo hago una incisión, ¿cómo se llama esta? Trapezoidal, ¿sí o no? Entonces tengo dos incisiones relajantes, ¿correcto? Cuando voy a colocar nuevamente, a colocarla en posición, tengo que irme donde empecé las incisiones relajantes, ahí le voy a colocar el punto de sutura y después comienzo a suturar el resto. Tengo que tener esa relación anatómica para poder suturar, porque si no, es como cuando se va a colocar con una camisa. Si no tiene las puntas colocadas donde debe ser, la camisa les puede quedar aquí así. ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces tengo que tener siempre la guía, que en este caso la guía serían estas dos que están acá. Al colocarlas, perfecto, ya me cuadró, ya puedo suturar. Suturo primero estas y posteriormente estas. ¿Entendido? ¿Sí? Esas son las relaciones anatómicas. A veces cuando hacemos incisiones, aquí lo mismo. Lo primero que hice fue donde hice la relajante. Después, ahí sí comienzo a suturar el resto de cosas. Eso es tener la relación anatómica. Muchas veces cuando hago incisiones, por ejemplo, aquí así, tengo que tener una referencia anatómica. Aquí, por ejemplo, tengo la referencia de este frenillo. Ahí es donde comienzo a suturar.
y después el resto. Porque si no me queda choneto, me queda como jeta de perro, pues así se llama. ¿Si han visto esos perros que hay unos aquellos? Eso se llama jeta de perro. Y pues en cara no creo que hay todo raro, ¿de acuerdo? Por eso hay que hacerlo de esta forma. Lo mismo, por ejemplo, en una lineal. Bueno, ¿y cómo se hace la lineal? La lineal lo que tengo que hacer es colocar el primer punto en la parte central de la línea, mirar a ver que todos los ángulos me queden, los bordes me queden continuos, y de ahí sí ya comienzo a estructurar de adentro hacia afuera. De adentro estoy del centro hacia los lados. ¿Entendido? La aguja. ¿Cómo tomo la aguja? Aquí. Si yo cojo la aguja demasiado corta, no me va a entrar. Si la coloco en la mitad, más o menos. Pero si la cojo muy atrás, puedo romper esto. Entonces yo les digo, cójanla de la mitad para atrás. ¿Qué quiere decir? La mitad de la aguja, y tomen de la mitad de la aguja hacia atrás, van a tomar la mitad de la aguja. ¿Y lo ven? Aquí está la mitad de la aguja, y aquí estoy tomando la mitad de esta mitad posterior. Eso le va a dar suficiente espacio para poder suturar, y no va ni a dañar la aguja, ni tampoco me va a dañar aquí la punta de la aguja. Bueno, aquí lo vamos a ver en el video. Que me dio por hacer videos. Esto es cómo se sutura un alveolo. Y aquí, vamos a ver, que esto es muy rápido, pero bueno. Miren. Esas son las pinzas de ancho. Entra la aguja, lo más 90 grados posible, hago ese movimiento con la mano, lo saco, me voy por el otro lado y lo saco más o menos a la misma distancia de entrada que de salida. Aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Son más o menos unos 5 milímetros. Ese es otro tipo de 1, 2, 3, hacia un lado, cojo la punta y jalo. Ahora me voy por el otro lado, 1, 2, 3, 2, jalo. Y ahorita viene 1 y cojo la punta y jalo. Entonces viene 3 hacia adelante, ¿sí? Jalo. Después viene 2 hacia atrás, ¿sí ven? 1 hacia adelante, 1, ojo, y después vengo, ya tenía que así, ahora vengo así. 1, 2, cojo la pinza, saco, jalo y hago el nudo. Y el otro vuelvo otra vez, adelante hacia atrás, cojo un punto y saco. 3, 2, 1. Pueden hacerlo 3, 2, 2. Pueden hacerlo 2, 2, 2. 2, 2, 1. ¿Sí? Normalmente se hace 3, 2, 1. Ya no se preocupen por el 3, 2, 1, que eso es lo que lo vamos a ver en el laboratorio, pero para que lo tengan presente. ¿Por qué la aguja es curva? La aguja es curva, ¿por qué? Porque es muy difícil en coca llegar y meter una aguja recta. Muy difícil. Entonces yo necesito que tenga un buen espacio para poder hacer los procedimientos. A veces en cirugía general se utiliza aguja recta, pero aquí en boca es muy difícil estas agujas rectas. Sí, por eso es. ¿Hasta aquí entendido? Es otro. Estoy hecho de películas. Este es otro para que vean. Este es un punto que también vamos a aprender que se llama horizontal, colchonero horizontal. Miren cómo entra la aguja, coge bastante tejido. Obviamente la aguja no se va a quedar así flotando como esta de aquí.
cómo quedó allá la línea? Eso se llama colchonero horizontal. También lo vamos a aprender. Bien. Ahora, voy a quitar los puntos de sutura. Y normalmente cuando uno llega y abre la boca del paciente está lleno de arroz, papa, plátano maduro, de bandeja paisa, de champán, todas esas cosas pegadas aquí. ¿Sí o no? Entonces he hecho un lavado, hacer un enjuague, todas las cosas, pero de todas maneras queda cierta cantidad de comida en ese sector de placa bacteriana para que suene más. ¿Sí? De placa bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno corta el punto común y corriente que llegue y lo corta aquí y jala, ¿qué va a suceder? Toda esta comida se va a meter aquí adentro. ¿Sí? Entonces hay que tener una técnica especial para quitar los puntos. Y la técnica especial para quitar los puntos es, no te lo puedo explicar, pero vea si lo puedo explicar. Y es, si nosotros tenemos el punto aquí, ¿sí? Y todo eso está lleno de placa bacteriana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jalar el punto de acá, me sale el puntito, ¿sí o no? Lo que está dentro del este, lo saco, ¿sí? Y corto ahí. En ese momento ya no hay placa bacteriana aquí. ¿Sí me entendieron? Jalo, corto aquí el hilo, ya puedo jalar todo, sin que se me vaya a meter toda la comida. Porque si yo lo corto de la otra forma, aquí se va a meter toda la comida. ¿Sí? ¿Me hice entender allá atrás? Entonces les traje un video para eso. Para que me parece que tener los videos. Aquí está. ¿Sí cómo lo jalo? Otra vez. Mire cómo lo jalo. Wow. Lo jaló y jaló el ¿lo vieron? ¿Cómo lo jaló? Y ahí en ese momento en que lo jalan, lo corto. Y ahí ya puedo sacar. Para que no vaya a haber ese problema de poderse reinfectar la herida. ¿Bien? Les voy a mandar este video para que lo practiquen en su casa. Se llama el nudo de cirujano. ¿Sí? Vamos a ver. Lo que pasa es que no lo he podido hacer que sea más suave. Ahí va. Pin, pin, pin. Es tin, 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 tin. ¿Sí cómo lo coge ahí? Por encima. ¿Sí lo cogió? Sí. Se los voy a mandar para que lo hagan. Cogen los cordones. ¿Sí? Y ahí. ¿Solo? Listo. Bien. ¿Se acuerdan de ese señor Halsa? ¿Y se acuerdan de él? ¿Ah? Halsa. ¿No se acuerdan de él? Ya sé cómo se van a acordar. ¿Se acuerdan del tipo ese que estaba enamorado con la enfermera? Ay, sí, no, chisme por delante. Que no era la esposa, sino era la amante del otro tipo que venía atrás. Chisme. Ya sabían cuál es. Halsa. ¿Sí? Ese cirujano hizo esto, se llama los principios quirúrgicos de Halsa. Que son los mismos principios quirúrgicos que les acabo de mostrar, pero lo hizo con un acróstico, HALSTED, pero en inglés. Entonces son correcta hemostasia, ya que esté bien seca la situación, estricta técnica de asepsia, manejo delicado de los tejidos, porque les dije, nada de traumático, sino lo más delicado posible, preservación del aporte vascular, ¿sí? Tensión mínima de los tejidos, de que cuando yo cierre, suelte el colgado llegue y se quede completo, no tengo que ponerme a jalarlo para poder cerrar la herida. Aposición correcta de los tejidos, o sea, que queden en su posición correcta, sabiendo los puntos anatómicos para la sutura. Obliteración de los espacios muertos, ¿se acuerdan del de la mano?
digamos, por planos, ¿sí? Esos que se llaman espacios muertos. Él obviamente los dice, pero en inglés. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, la pregunta. La que quieran. Cuando ya está cerrando, digamos, el punto, la fuerza o qué tanto se debe cerrar, que ya muy abultado o que quede muy suelto. Hermano, eso no se lo puedo decirle, no, son 4 o 5 grados o 4 PSI, no sé. No, pero o sea,